el escándalo que sigue rodeando la llamada Operación Cataluña no parece dar tregua y, como siempre, los implicados buscan ofrecer versiones que intentan proteger su imagen, aunque las evidencias digan otra cosa. La reciente comparecencia en el Congreso de dos figuras clave del PP, María Dolores de Cospedal y Alicia Sánchez Camacho, ha dejado una sensación agridulce en la opinión pública. No olvides suscribirte para estar atento a más noticias relacionadas sobre la política de España. Ambas, en un intento por desviar el foco de atención sobre los inquietantes audios que vinculan al partido con una presunta trama de espionaje y manipulación, han recurrido a la misma estrategia: negar rotundamente los hechos y sembrar dudas sobre la autenticidad de las grabaciones. «No reconozco ningún tipo de audios», dijo tajantemente Cospedal, exsecretaria general del PP, ante la comisión que investigaba la Operación Cataluña. Palabras que resonaron con fuerza, pero que no lograron despejar las sombras que se cernían sobre su partido. Cospedal y Sánchez Camacho coincidieron en algo más. Ambas insistieron en que los audios filtrados a la prensa a lo largo de los años podrían haber sido manipulados, sin aportar ni una sola prueba que respalde su afirmación. Es como si, al dar la espalda a toda la evidencia, intentaran transformar un caso de espionaje político en una simple invención mediática. Sin embargo, lo que resultó más desconcertante fue el desprecio con el que trataron los testimonios. Sin ofrecer detalles nuevos ni aclarar nada sobre las acusaciones, las dos dirigentes del PP se parapetaron tras una serie de declaraciones vacías y sentencias judiciales de hace más de una década. Las sentencias que alegaron a su favor, vinculadas a Vicky Álvarez, la examante de Jordi Pujol Ferrusola, no convencieron a la mayoría de los diputados presentes en la comisión. En un escenario tan crucial, las palabras de Cospedal y Sánchez Camacho parecieron más una defensa desesperada que una estrategia sólida. Para los diputados de partidos como ERC, Junts y EH Bildu, el testimonio de Cospedal y Sánchez Camacho no solo fue insuficiente, sino también indignante. La situación se volvió aún más tensa cuando Pilar Vallujera, diputada de Esquerra Republicana, dejó clara su postura. «Los tribunales no son neutrales», afirmó, desafiando las argumentaciones de las exlíderes del PP. Vallujera, al igual que muchos otros, considera que no se trata solo de un problema judicial, sino también político, que debería ser respondido en el Parlamento. Y es que, en la arena política, no basta con desmentir los hechos. Las responsabilidades políticas también deben ser asumidas. El punto de fricción fue evidente cuando, en el pleno de la comisión, se abordaron los famosos audios que implican a María Dolores de Cospedal y a Alicia Sánchez Camacho en una trama de pagos y manipulación de la justicia. ¿Por qué no aclaran el contenido de esos audios? Si se trata de una invención o una manipulación, ¿por qué no desmentirlos con hechos concretos? Al negarse a ofrecer más detalles o a dar una explicación clara, ambas políticas del PP dejaron más preguntas que respuestas. El diputado socialista Manuel Arribas no perdió la oportunidad de poner a ambas contra las cuerdas. En un momento particularmente tenso, les recordó que, independientemente de su negativa, las voces que se escuchan en los audios son las suyas. Un golpe directo a la credibilidad de ambas. Pero lo que realmente marcó la diferencia en esa comisión fue el tono de las intervenciones. Mientras Cospedal y Sánchez Camacho se mantenían firmes en su postura defensiva, los diputados de otros partidos no se conformaron con respuestas evasivas. Además de los audios, otro tema candente que surgió durante la comparecencia fue el supuesto pago de 50.000 euros a Vicky Álvarez, quien en su momento estaba en posesión de información crucial sobre las finanzas de los Pujol. Según los audios, Sánchez Camacho habría prometido esa suma de dinero a cambio de que Álvarez testificara en la Audiencia Nacional. Las dos exdirigentes del PP no solo negaron rotundamente este hecho, sino que también hicieron hincapié en que el caso ya había sido resuelto judicialmente en 2014. Sin embargo, esa respuesta no convenció a los miembros de la comisión, que sentían que el asunto requería una explicación más profunda. La actitud de las exlíderes del PP
generó gran malestar en las filas de la oposición. La sensación era que el PP no solo intentaba eludir su responsabilidad, sino que también trataba de redirigir el debate hacia un terreno judicial, como si eso pudiera eximirlos de sus implicaciones políticas. Pero lo que parecía ser un intento de desviar la atención acabó por crear una atmósfera aún más cargada de desconfianza. A medida que las horas avanzaban y la comisión se alargaba, quedó claro que el PP no tenía intención de aportar nada nuevo. Las intervenciones de Cospedal y Sánchez Camacho no solo fueron breves, sino también carentes de contenido relevante. En lugar de proporcionar explicaciones claras sobre los audios, se limitaban a lanzar sospechas sobre su autenticidad. Un juego peligroso que parecía más destinado a sembrar confusión que a esclarecer los hechos. Los miembros de la comisión, por su parte, no estaban dispuestos a dejar pasar por alto las preguntas sin respuesta. El diputado socialista Manuel Arribas, uno de los más incisivos en sus intervenciones, insistió en que, independientemente de la postura del PP, los audios son claros. La voz de Cospedal y la de Villarejo están ahí, y esa evidencia no puede ser ignorada. La presión sobre las exlíderes del PP aumentó conforme avanzaba la sesión, pero ellas se mantuvieron firmes en su postura de desmentirlo todo. El tema de la policía patriótica también estuvo sobre la mesa. La polémica sobre el uso de cuerpos policiales para fines políticos ha sido una de las piedras angulares de la investigación de la Operación Catalunya. A pesar de que las pruebas sobre la existencia de esta red de espionaje y manipulación política parecen ser claras, Cospedal y Sánchez Camacho insistieron en que no existió tal red. La negativa rotunda de las dos exdirigentes no solo fue recibida con escepticismo, sino que también contribuyó a aumentar la percepción de que el PP está dispuesto a todo para proteger su imagen. Al final, la sensación que quedó tras la comparecencia de Cospedal y Sánchez Camacho fue de frustración. No solo no aportaron ninguna nueva información, sino que intentaron, a través de su negativa rotunda, cerrar el caso sin entrar en detalles. Sin embargo, la falta de explicaciones claras no hizo sino aumentar la intriga y las sospechas sobre la implicación del PP en la Operación Catalunya. Mientras tanto, los miembros de la comisión y la opinión pública en general quedaron con más dudas que respuestas. La insistencia del PP en descalificar los audios sin ofrecer pruebas contrarias dejó claro que, más que aclarar lo sucedido, el partido se ha centrado en defenderse a toda costa. Un enfoque que, lejos de disipar las dudas, ha logrado alimentar la desconfianza en torno a la verdadera naturaleza de la Operación Catalunya. No olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Continuamos. En ese contexto, el PP no solo intentaba zafarse de las acusaciones, sino que, de alguna manera, también buscaba deslegitimar las pruebas que, en su opinión, carecían de valor. Cospedal y su compañera de comparecencia, Alicia Sánchez Camacho, adoptaron una postura similar: negar los hechos a pesar de las pruebas contundentes. En lugar de reconocer las implicaciones de los audios que las vinculan con Villarejo y otros personajes clave de la policía patriótica, ambas exdirigentes intentaron instalar la narrativa de que estos materiales fueron manipulados para dañar al PP y, en especial, a su liderazgo en Cataluña. La política del PP, como queda claro, no se limitaba solo a negar la realidad de la Operación Catalunya, sino también a pintarse como una víctima. Según Cospedal, lo que de verdad existió fue una operación de desinformación orquestada por los independentistas catalanes. Para ella, su partido no era el perpetrador de una trama de espionaje y manipulación política, sino un blanco fácil, víctima de una persecución que le hizo ser una ciudadana de segunda durante el proceso independentista. Este relato, que intenta reescribir los hechos, no convenció a los diputados de otros partidos. La postura victimista del PP se chocó de frente con las evidencias y las narrativas alternas propuestas por la oposición. Alicia Sánchez Camacho, por su parte, no dudó en replicar la estrategia de Cospedal, a pesar de los profundos cuestionamientos que le hacían desde la oposición. La exlíder del PP en Cataluña también descalificó los audios y los documentos publicados, sugiriendo que, al igual que su compañera, se trataba de una ficción.
Sin embargo, lo que parece ser una estrategia de evasión de responsabilidades está lejos de convencer a los que siguen de cerca la comisión. Los audios publicados por medios como RAC 1, que exponen conversaciones sobre manipulación de jueces y presiones políticas, son claros e inequívocos, lo que hace que el intento de negar los hechos suene más a un acto desesperado que a una defensa legítima. La tensión aumentó aún más cuando Sánchez Camacho insistió en que las supuestas sentencias a su favor en el caso de Vicky Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola, validaban su versión de los hechos. Para la diputada, esas sentencias eran prueba suficiente de su inocencia, a pesar de que la mayoría de los miembros de la comisión consideraron que no aportaban nada nuevo al caso. La estrategia de recurrir a las sentencias judiciales de hace más de una década no fue suficiente para disipar las dudas que ya existían sobre la implicación del PP en la trama de espionaje. A pesar de las numerosas pruebas que han ido apareciendo a lo largo de los años, el PP sigue jugando al despiste. En su comparecencia, Cospedal y Sánchez Camacho lograron instalar la narrativa de que se trataba de una conspiración mediática, sin ofrecer ningún tipo de prueba sólida que lo respaldara. Al hacer referencia constantemente a la ficción de la Operación Cataluña, las dos exdirigentes intentaban diluir la responsabilidad de su partido en una historia que, según ellas, solo existía en la mente de sus detractores. La historia no solo fue contada desde la perspectiva del PP. Los diputados de ERC, Junts y EH Bildu, quienes no tienen intención de dejar que el caso quede impune, han solicitado que las declaraciones de Cospedal sean remitidas a la Fiscalía. La insinuación de que los audios podrían haber sido manipulados no solo ha sido vista como un intento de desviar el foco, sino como una posible falsificación de hechos, lo que, en última instancia, podría tener repercusiones legales. Esta solicitud añade un nuevo capítulo al ya complejo proceso de investigación de la Operación Cataluña, que parece estar lejos de su final. Algunos, como Manuela Rivas del PSOE, intentaron ir más allá, instando a las comparecientes a aclarar las pruebas de los audios, las cuales son claras y directas. Sin embargo, Cospedal y Sánchez Camacho se mantuvieron firmes en su defensa, tratando de desvirtuar las voces y las conversaciones grabadas como si fueran simplemente producto de una manipulación externa. En lugar de confrontar directamente las pruebas, se refugiaron en una narrativa de persecución política, tratando de convertir el caso en un conflicto entre su partido y los independentistas catalanes. Con el paso de los días, las dudas en torno a la Operación Cataluña se siguen acumulando. La falta de respuestas claras por parte de Cospedal y Sánchez Camacho solo ha servido para alimentar la incertidumbre. Las acusaciones de espionaje y manipulación política en contra de los líderes independentistas catalanes no solo parecen ser ciertas, sino que las estrategias de defensa del PP han hecho que muchos se cuestionen aún más la versión oficial de los hechos. ¿Es posible que el partido haya estado involucrado en una red de espionaje de tal magnitud? ¿O estamos ante una maniobra para crear una narrativa alternativa que sirva para eludir responsabilidades políticas? A medida que la comisión sigue su curso, la falta de respuestas claras del PP sigue siendo una constante. La defensa por parte de Cospedal y Sánchez Camacho, aunque inicialmente sólida, comienza a mostrar fisuras. Mientras tanto, la opinión pública sigue observando y las presiones para esclarecer los hechos aumentan. La intriga persiste. ¿Quién está detrás de la Operación Cataluña? ¿Y por qué el PP sigue insistiendo en que todo es solo una invención?